Continuamos con más información y en este caso Julio Gambina, economista, y vamos a hablar con este tema, este disparador. Los mercados festejan mientras avanza la recesión y el desempleo. Julio, coincido. ¿Cuánto va a avanzar la recesión y el desempleo? Entendiendo que la portada que consiguió Javier Milei la semana pasada era todos tildes verdes. Claro, buen día, un ¿Cómo gusto, está, Santi. Julio? Mira, es muy contradictorio lo que ocurre, porque todos estos datos positivos macroeconómicos generan impactos financieros y señales políticas que son esperadas, te diría, por el poder económico y que habilitan a pensar que puede haber gobernabilidad en la Argentina. El Claro. propio Fondo Monetario Internacional, el mismo 13 de junio, emitió un comunicado señalando que el gobierno tiene que seguir en esta senda, sobre todo privilegiando gobernabilidad, es decir, generando consenso, que es lo que logró en el Senado de la Nación, que es lo que quiere buscar ahora en diputados, retomando el proyecto original si puede. Y si no puede el proyecto original, el que salió del Senado le sirve, porque muestra que tiene una ley, y no es una ley cualquiera, sino es una ley que tiene más de 10 capítulos y que involucra, bueno, funciones delegadas muy importantes para que el Poder Ejecutivo haga prácticamente lo que quiera en varios rubros, que avance una reforma del Estado, incluso aunque no incluya las privatizaciones que el gobierno quiere, tiene carta para avanzar en privatizaciones, para reestructuración administrativa del Estado Nacional e inducir que los estados provinciales y municipales avancen en el mismo sentido, y tiene el régimen de incentivos a grandes inversiones. ¿Qué es lo que espera el gobierno, por un lado, y grandes capitales interesados en explotación de recursos naturales en la Argentina? Hoy el gran tema es el litio, pero no solo el litio. Hay interés en explotar no solo Vaca Muerta, sino varios vacas muertas que hay en la Argentina, y por lo tanto fue una carta de triunfo que llevó a Italia, al grupo de los 7, mostrando que tiene no solo consenso en la parte importante de la sociedad, que es lo que sostiene principalmente al gobierno, sino de sectores del poder económico que quieren hacer negocios en la Argentina. Pero claro, la contrapartida es que estas medidas económicas, el ajuste que se viene desplegando por 6 meses y la recesión que continuará, porque el propio Fondo Monetario dice, este año la Argentina va a caer 3,5%, y hay un horizonte de prolongación de la recesión. Y la recesión es caída de empleo, es cierres de empresas, es deterioro de los Bueno, ingresos de claro. los sectores empobrecidos. Eso, Julio, es cierto. Por eso cuando hablamos de indicadores macroeconómicos, me parece que el mercado no lo toma como algo sustentable, sino como un logro efímero. ¿Por qué? Porque, yendo a una analogía muy clara, un bosque en el medio de la naturaleza es hermoso hasta que aparece un lobo. Digo, ¿cuándo pueden aparecer estos factores que son la recesión, el desempleo, el cierre de las empresas? ¿Dónde puede aparecer lo negativo? Porque al parecer por los primeros 6 meses se pudo relegar. ¿Vos crees que en el segundo semestre esto va a aparecer o vamos a seguir teniendo estos indicadores en verde por un tiempo más? Es una respuesta difícil, Santi, porque mientras no se visibilice un rumbo alternativo, por dónde caminar, porque lo que hoy la sociedad más desfavorecida siente es que esto no le funciona en el bolsillo. Por eso la mayoría de la población que sufre las consecuencias de la política económica empieza a dudar si esto es conveniente o no es conveniente. Pero ¿hacia dónde marchar?
porque se ha instalado muy fuerte ideológicamente, propagandísticamente, que este es el camino que hay que seguir. Por eso muchos dicen, acá está el factor tiempo. Vos preguntás por el segundo semestre, que estamos a punto de empezar. Desde el punto de vista del gobierno, ya empezó el segundo semestre. Pero claro, ¿qué otro rumbo? Hay una sensación de que no se quiere volver para atrás, no se quiere a lo que estaba antes. Y por lo tanto, ¿cuáles serían las políticas económicas que supongan reactivar la economía, generar el empleo, distribuir el ingreso, estabilizar el orden macroeconómico para que no haya carrera de precios? Y convengamos que ahí, en la fijación de precios, no cualquiera puede fijar precios en la Argentina. Ni en la Argentina ni en el mundo, son pocos los sectores que pueden fijar precios. Y si vos fijaras un rumbo diferenciado, con distribución del ingreso, con mejoras de condiciones de vida para la mayoría de la población, vos vas a tener ahí el boicot de los grandes sectores empresarios. Por eso el conflicto social no es solo que los que hoy sufren las condiciones de la política económica vayan de un descontento a una protesta y de la protesta al conflicto, sino que también el poder económico sabe boicotear. Y boicotea, por Claro. ejemplo, con corridas cambiarias, boicotea con distintos tipos de medidas, entre otras el desabastecimiento, temas que hemos vivido en distintos momentos. Y por eso es muy preocupante la situación de la Argentina de hoy. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional le está diciendo al gobierno, cuidado con el tema social, no dejen de atender a los sectores desfavorecidos. A veces hasta suena como una sensiblería poco creíble del Fondo Monetario Internacional, porque al mismo tiempo le dice acelere los cambios, y en los cambios dice rápidamente la cuestión cambiaria. Y claro, en el gobierno también hay temor de levantar las restricciones cambiarias, porque eso puede disparar el precio de la divisa y eso va a inflación en un horizonte que las consultores le han dicho al Banco Central que la inflación hasta diciembre de este año estará más o menos en torno del 5% mensual. Eso es mucho más que el 4,4% Claro. del último mes, del mes de mayo, que está por encima de la tendencia a la baja de la inflación. El tema de la inflación no se ha terminado en la Argentina y ahora la preocupación en la población, te diría, empieza a ser el desempleo y la insuficiencia de ingresos. Mirá el dato de este fin de semana largo que terminó ayer. El turismo cayó. Había una Claro. expectativa de que creciera el gasto en el turismo. Hay un menor movimiento turístico y, por supuesto, un turismo que podríamos considerarlo un poco más gasolero que en otros tiempos. Y esa expresión de esta recesión que se siente muy fuerte y que el propio fondo le está diciendo al gobierno, ojo que esto viene para largo, no es un tema de corto plazo. Hay posibilidades, Julio, y esto me lo pregunto constantemente, tratando de desideologizarme de alguna manera. ¿Hay posibilidad de con esta recesión extrema, ajuste extremo, con falta de ajuste de tarifas, con un sinceramiento o sincericidio de precios, de poder sacar la economía adelante si no llegan inversiones, si no tenés algún apoyo externo? Porque desde lo interno es cierto que tenemos litio y tenemos petróleo, pero hay que sacarlo. Y la Argentina no tiene la capacidad tecnológica para poder sacarlo y necesita socios. Ahora, cuando vos tenés una propiedad a la venta, no es lo mismo que puedas esperar 10 años que tengas que venderla en los próximos 2 meses. Y ahí la necesidad tiene cara de hereje. ¿Por qué van a venir a hacer negocios con la Argentina con un beneficio para la Argentina y no un beneficio para el privado? Mira, la pregunta si la economía puede salir adelante tiene sus bemoles, porque la economía puede salir adelante sin necesidad que le vaya bien a la mayoría de la población. Yo te doy un Claro. solo dato. Sí. En el año 2021, la economía rebotó respecto de la gran recesión del 2020, pero ese rebote no supuso distribución del ingreso.
la desigualdad en la Argentina creció en el 21 y en el 22. O sea, Argentina creció en esos años y no hubo distribución del ingreso. Entonces, en una lectura de libros, de datos, de estadísticas, se dice la economía salió de la gran recesión del 2020, pero la mayoría empobrecida de la población no lo sintió. Por eso fue la bronca y el voto castigo, si vos querés, del 2023, donde una población que votó por el Frente de Todos en el 2019, en el 2023 optó por Milei como una expresión distinta. Votó por el desconocido, votó por el no sé quién es, pero me está diciendo cosas que me entusiasman para salir adelante. Ahí, Entonces, la claro, economía argentina puede salir. Ten en cuenta, Santiago, que el gobierno tuvo estos días no solo la aprobación del Senado, sino que el Fondo Monetario le dijo, bueno, las cosas funcionan, le vamos a dar 800 millones de dólares, muy bienvenidos. Y sobre todo, China, que había sido vilipendiada groseramente por el presidente, le dijo renovación por 5 mil millones de dólares que vencían en junio y en julio, y le postergó los pagos hasta el 2026. Eso es un alivio claro. gigantesco Y para la le, macroeconomía y y le, se pueden mostrar reservas que no caen, por y le sacó ejemplo. el cuchillo de los Entonces, dientes de Pedro Sánchez también, que como presidente de la bueno, parte del Club de París iba a pedir un paripazo. es claro, tratamiento igual. Por eso te Claro. digo, los datos de la economía pueden dar bien, pero eso no quiere decir que a la población le vaya bien. Y mientras no haya una presión consciente de la población por un rumbo distinto, la Argentina socialmente puede seguir cayendo. Vos tratá de remontarte a 20 años para atrás, a 40 años para atrás, cuando la pobreza histórica de la Argentina andaba por el 2, 3, 4%, y hoy estás en torno del 40-50%. Claro, bueno, Quiere decir que si la Argentina se deterioró por medio siglo, yo te pregunto, lamentable, ¿no se puede pensar en un futuro de una macroeconomía creciendo y una población tremendamente deteriorada, donde la emigración sea también una realidad de sectores que no encuentran solución? Y te agrego otra, esas tendencias que hay de un capitalismo criminal creciente en la Argentina, vinculado al tema del tráfico de la droga, tráfico de la venta de armas, tráfico de personas, no puede ser un escenario que crezca. Es una mala noticia, bueno, pero puede haber crecimiento de la economía, es decir, salida de la economía desde el punto de vista de las estadísticas y un deterioro de las condiciones de vida de la población. cuando Es un diagnóstico pesimista, sí, yo yo lo sé. muchas veces, Julio, lo planteo, ¿no? Digo, la deuda es interna, la deuda es con muchos compatriotas que no tienen nada desde lo que el Estado debería hacer por condiciones de vida, básicamente. Y te pregunto, ¿se deterioró la economía o se deterioró el tejido social? Porque claro, si alguien pierde la voluntad de trabajo, el esfuerzo, se empieza a deteriorar también la economía, pero lo primero que se deteriora es que alguien que es pobre, las expectativas de tener un pasar normal o una, no digo clase media, pero por lo menos comer todos los días, parece demasiado lejano y esas expectativas hacen que se desinfle un poco el esfuerzo que uno le puede poner a las cosas. Claro, fíjate, vos decís, el Estado debiera preocuparse por los más necesitados. Y vos tenés un presidente que dice que es enemigo del Estado, que es un topo dentro del Estado, que lo que él pretende es eliminar el Estado. Se autocalifica como anarquista. El anarquismo tiene que ver con el no Estado, con la autodeterminación social. Bueno, él es un anarquista capitalista, un anarcocapitalista, por lo tanto lo que pretende es que los mercados decidan, resuelvan en la ley del más fuerte. Fíjate que Bueno, en sus últimas intervenciones públicas ha defendido el papel social de los monopolios. Tenemos un gobierno, un poder ejecutivo que no quiere Estado,
que ha anunciado que se van a despedir 50.000 trabajadores estatales, porque el 30 de junio, ahora, dentro de muy poco, vencen los contratos renovados cada 3 meses, según las últimas instancias, y había cerca de 70.000 trabajadores contratados. El gobierno dice, ya hemos despedido 25.000 y vienen ahora otros 50.000. Y ojo, Santi, la Sí. semana que viene, el 26, 27, se celebra el Día del Trabajador Estatal en la Argentina. Y es muy probable que en esa simultaneidad de festejo vengan los despidos, que ya no son telegramas, sino directamente no renovación de contratos, y por lo tanto hay un desarme de las funciones del Estado. No solo es despido, sino Claro, que, bueno, hay dependencias que se quedan sin gente, sin funciones, y por lo tanto muchos sectores desfavorecidos de la Argentina se van a encontrar sin que nadie del Estado les resuelva los temas. lo O sea que vimos en el estamos en seclo, un sí. momento Lo vimos en el seclo. muy, muy Sí. complejo, claro. Ahora, Y ahí lo que Julio, vos tenés es una acción ideológica sobre qué tipo de sociedad queremos en la Argentina. Creo que ese es el debate que tenemos. ese es Hay el de... mucha parte de la población que no quiere volver para atrás. Hay otros que están esperando ver si pueden encajar en el modelo que se propone del presente. Y lo que faltaría es ese debate. Bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué rumbo queremos construir para el futuro? ¿Queremos una sociedad sin Estado? Si tenemos un Estado, bueno, un Estado al servicio de qué? Como bien decías vos, es imprescindible y necesario que se exploten los recursos naturales, bienes comunes. ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿En beneficio de quién? Claro, Bueno, el propio tema de las tarifas de servicios públicos nos pondría en la discusión de quién debería gestionar los servicios públicos en beneficio de quién, para qué, para quién el gas, para quién la electricidad, cómo acercar energía a los sectores más necesitados, no solo para la producción y reproducción de la actividad económica, sino, bueno, en estos tiempos que se nos viene el invierno encima, que no sea los sectores más empobrecidos los que más gasten en el gas envasado y que por lo tanto no haya una planificación de acercar energía en costos adecuados para el conjunto de la población. Temas estructurales tal cual. que lamentablemente no están en la discusión y que cuando se menciona el funcionario que va a discutir los temas estructurales, estoy hablando de Sturzenegger, bueno, es ratificar el rumbo privatizador, de desregulación de la economía, favorable a los sectores más concentrados de la economía, repitiendo lo que ya hizo en gestiones Bueno, anteriores. hoy lo hablábamos con Ariel, justamente el desembarco de Federico Sturzenegger, de cara a poder modificar la privatización de aerolínea, la privatización de correos y la privatización de la televisión. Quiero ir a un punto que me parece que es un gran debate. Como economista, pero basado en la parte social, Julio, te pregunto, ¿hay sociedades más sumisas a los cambios de sus gobernantes? Porque nosotros pasamos de izquierda directo a ultraderecha sin intervalos, casi como que ponemos en manos del político el cambio general de nuestro bolsillo. Hay que tener una continuidad mayor en la Argentina para poder fijar modelos, fijar bases, porque si no, cada uno que viene cambia lo otro, rompe lo que estaba y lo vuelve a hacer a su manera, con sus propios arreglos comerciales, por llamarlo de alguna manera. Mira, no hay sociedades sumisas, lo que hay es cambios estructurales. Nosotros veníamos de años de trabajo informal en la Argentina, de sindicalización. La Argentina es de los países de mayor sindicalización en la región y te diría casi en el mundo. Hay una tradición histórica. Podríamos hacer la historia del movimiento sindical social popular en la Argentina. Pero en los últimos 40 años ha habido un cambio muy fuerte donde ha crecido mucho la irregularidad en el empleo. A veces se dice informalidad, no son trabajadores informales, son trabajadores irregulares, son trabajadores no inscriptos por las patronales. Y eso ha generado un
problema de fragmentación en el trabajo, de fragmentación en los salarios. Hay una cantidad de gente, muchas veces se explica en esto de la uberización, trabajadores por cuenta propia, un Claro. trabajador que anda en su bicicleta, en su moto, en su auto, y por lo tanto eso ha desarmado una lógica de solidaridad, sindicalización, y por lo tanto ha avanzado esto de sálvese quien pueda. Y yo te agrego un tema que lo mencioné, que es el tema de la criminalidad en la economía, el caso del narcotráfico. Cuando a veces se habla de Rosario, bueno, un chico sin empleo más recursos obtiene por actuar en el mercado de Bueno, compraventa de droga que cualquier trabajo informal. Estos $1000 cobra cambios un en la sociedad, soldadito. ¿Cómo vas a hacer bueno, contra ahí lo eso, tenés. Julio? O sea, ¿cómo haces con...? Bueno, Ah, por eso digo, creo que ha cambiado la sociedad, Santi, y por lo tanto no se puede pensar la sociedad argentina hoy como la pensábamos hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Yo digo siempre, mal y pronto, el radicalismo no existió hasta que existió. Lo mismo el peronismo, no existió hasta que existió. Es decir, las respuestas políticas son producto de lo que acontece en una sociedad. Y es la sociedad la que genera, yo digo, no sumisión, sino que la sociedad va respondiendo a determinados estímulos. Vos fíjate, el estallido del 2001 fue un sí, estallido claro. inesperado. Y sin embargo, ese inesperado generó condiciones para que emergieran nuevas respuestas políticas en la Argentina. Porque si vos pensás en los últimos 20 años, tuviste una conformación bipartidaria, de bipartidismo a bicoalicionismo. Ahí emergió el kirchnerismo por un lado y emergió el macrismo por otro lado. Bueno, Milei terminó con esa historia de bicoaliciones. Y si mirás el escenario, hay una reestructuración de las tradiciones políticas en la Argentina muy fuerte. El gran interrogante es, bueno, ¿para dónde saldrá la Argentina en el corto y en el mediano plazo? Obviamente no lo puede saber nadie, es parte de las discusiones y por eso yo te insisto, el principal problema sería no hay alternativa política en la Argentina y en todo caso, en base al descontento, a la protesta, al conflicto, emergerán nuevas propuestas políticas que Claro. entusiasmen a la Argentina para pensar un país que vaya para un lado distinto del que va hoy. Sin duda, y ya probamos que también puede haber un presidente que sea economista, que era algo que en algún momento se planteó. Bueno, esperemos que encuentre la solución. Gracias, Julio. Gracias, hasta pronto, Santi, Un buen gran día. abrazo. Julio Gambina, economista. Repasamos un poco todo lo que hoy le está pasando a la economía, a la recesión y el desempleo. Es algo que está muy latente en la Argentina y seguramente de cara al segundo semestre va a empezar a notarse un poco más. Quédate que tenemos más información.